convocar al economista Pablo Darrocha en representación del Instituto Cuesta Duarte para hacer valoraciones sobre el presupuesto educativo. Bueno, buen día. Primero quiero agradecer la invitación que se me ha cursado y la posibilidad de integrar este panel. Sin ninguna referencia profesional a quien tengo a mi derecha, el contador Damiani solía decir que los números no mienten, mienten los que hacen los números. Y con eso lo que quiero decir es que no pretendo aburrirlos con números, porque en general otro grande como Stephen Hawking decía que a medida que poníamos una fórmula a números se reducía sensiblemente la cantidad de lectores. Por lo tanto, trataré de no hablar mucho de números, sino de conceptos. A mí me toca dar un curso en la universidad de introducción a la economía y una de las primeras preguntas que suelo formular es ¿para qué sirve la economía? La respuesta casi al unísono que obtengo es algo bien de corte neoclásico, algo así como, bueno, es la ciencia social que administra recursos escasos para satisfacer demandas ilimitadas. Y parece todos estar de acuerdo con esa definición. Y yo les digo que están confundiendo fines con instrumentos. En todo caso, la economía utiliza instrumentalmente una serie de cuestiones para cumplir un fin. Y cuando pregunto, ¿y cuál es el fin? Silencio sepulcral en 400 estudiantes universitarios. El fin de la economía es el bienestar social. Y esto quiero dejarlo sumamente claro. El bienestar está inspirado en derechos. Pero los derechos, el goce de los derechos, es el resultado de la política. Mario dijo algo que me parece significativo. La política, o en definitiva lo que hay que hacer, nuestra pretensión de transformar la realidad, requiere como pasos previos conocer la realidad e interpretar la realidad. Bueno, no en vano, y homenajeando a Carlos Marx en sus 200 años de nacimiento, podríamos recordar la tesis 11 que decía que los filósofos se han pasado toda la vida tratando de interpretar la realidad, cuando de lo que verdaderamente se trata es de transformarla. Y para eso estamos nosotros aquí, para transformar la realidad inspirado en el bienestar, en el goce de derechos, pero teniendo claridad en que solamente podremos gozar de los derechos cuando la política logra justamente tejer esa agenda de derechos. Obviamente la educación, lo dijeron todos los que estamos aquí, convencidos, es un derecho fundamental para cualquier proceso de transformación. Por lo tanto, es bienvenida esta mesa, es bienvenido el debate, y saludo especialmente el título de la mesa, porque muchas veces se habla de la educación y después el presupuesto, y aquí se coloca fundamentalmente, se centra el debate en la educación y en todo caso la discusión en cuáles son los recursos que requiere la educación para cumplir con sus fines y sus cometidos. Que será un 6, será un 7 o será un 10 del producto. No tenemos la menor duda que el 6 es un umbral, un mínimo indispensable para avanzar en esa asignación necesaria. El presupuesto es un instrumento, es el principal instrumento de política económica de cualquier gobierno. Pero como dijimos, cualquier política, cualquier recomendación, eso de lo que hay que hacer, está antecedido por un intento por interpretar la realidad, por describirla e interpretarla. Por lo tanto, la pregunta que nos podríamos formular, más allá de cuántos recursos destinar a la educación, es ¿qué educación queremos? ¿O educar para qué? Obviamente la educación en nuestro país ha ocupado un papel relevante en procesos que consideramos fundamentales, que es el de integración y el de movilidad social, y creo que en ese sentido saludamos los avances que hay. Obviamente seguimos pretendiendo alcanzar ese nivel vinculado al producto como una especie casi de estándar regional o mínimo, pero insisto que el debate de fondo
debería estar ubicado en ¿para qué? Y eso creo que es bien interesante de discutir. A mí me gusta pensar que la educación, y me atrevo a decirlo entre los que realmente pueden decir mucho más y mejor que yo acerca de educación para qué, me gusta decir que la educación para qué podría ser para superar los dogmas doctrinarios en que fuimos educados. Es convertir a todos en seres pensantes, críticos de la realidad a tal punto de intentar y ser tan arrogantes de querer transformarla. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Seguramente es un desafío de todos. A nosotros nos tocó en algún momento analizar este titular que todo el mundo habla, que son los resultados educativos, pero que de poco profundizamos. Porque muchas veces tengo la sensación de que cuando hablan de resultados educativos lo que están hablando es de los resultados de las pruebas PISA o de pruebas estandarizadas internacionales o de un colectivo imaginario construido, vaya a saber uno qué, a través de ciertas premisas, falacias, mitos, y deberíamos preguntarnos efectivamente cuáles son los resultados cuando tenemos claridad acerca de cuáles son los fines educativos. Yo creo que es un problema que sí tiene que superar la educación, fundamentalmente antes de cómo alcanzar los recursos, y por supuesto que aquí estoy para referirme de lo que Mario señalaba y que hemos elaborado colectivamente en el instituto, que dimos en llamar el dilema presupuestal y que fue presentado formalmente en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, es referirme a un pequeño, pero no tan pequeño desde el punto de vista de su importancia conceptual, y es la distinción entre los problemas que a veces acusamos en términos de los procesos de privatización educativa, con lo que yo prefiero llamar procesos de mercantilización educativa. Muy breve porque el tiempo obviamente es tirano y tengo que hablar del dilema presupuestal. Yo lo que quiero referir entre la distinción entre privatizar y mercantilizar es que conceptualmente privatizar casi que podríamos decir que es un proceso jurídico-económico, de gestión, de propiedad, de explotación. En cambio, el proceso de mercantilización termina siendo un proceso ideológico, mental, que termina sobreestimando, entre otras cosas, el proceso de intercambio del bien que se produce y genera lo que Marx daba en llamar, bueno, la fetichización de la mercancía, esa sobreestimación del proceso de intercambio que terminaba ocultando el verdadero y significado genuino del proceso de producción. Y en este caso hablamos de la educación, hablamos de un derecho que cumple un papel fundamental en el cambio y la transformación social. Obviamente se necesitan recursos, porque los estados para funcionar requieren financiamiento. Nosotros colocamos, y digo nosotros, nuestra central sindical, el Instituto Cuesta Duarte, que es el órgano asesor, una propuesta, primero una descripción. Creemos que hay dificultades entre los compromisos que ha asumido el gobierno y la plataforma reivindicativa y programática que tienen los trabajadores públicos nucleados en nuestra central con los recursos que se destinan. A eso le dimos por llamar dilema presupuestal, que es una brecha entre lo que se requiere y lo que finalmente se está destinando. Pero también en la propuesta, como entendemos, debe ser no solamente diagnosticamos, identificamos el problema, sino que colocamos una serie de propuestas. Obviamente, si pensamos que la principal fuente de financiamiento de los estados es la recaudación, obviamente que formularemos modificaciones en materia tributaria, que de ningún modo supone aumentar los impuestos. En todo caso es identificar quién tiene que cargar con los impuestos. Nosotros insistimos que es el capital fundamentalmente quien tiene que contribuir o hacer el mayor esfuerzo y no el trabajo. Y ahí colocamos una serie de preguntas. No fueron las únicas. También hicimos alguna referencia a la posibilidad de utilizar recursos que hoy tiene el Estado, como sus reservas internacionales, porque nuestro país ha logrado un registro histórico en materia de reservas. Hoy se ubica en el entorno de los 20.000 millones de dólares, si bien no todas son de libre disponibilidad, en términos históricos son de las más elevadas.
Creo que en el último trimestre del 2014 fue el registro mayor de 22.000 millones. Y nosotros proponemos que parte de esas reservas puedan ser utilizadas para cubrir esa brecha que damos en llamar el dilema. Obviamente tiene alguna restricción, no puede ser utilizada para salario, tiene que ser utilizada para una única vez, una inversión, obviamente es una variable de stock, pero parte del proceso educativo requiere también de ese tipo de esfuerzo económico, que se han hecho mucho. No estamos aquí, y lo dijo Elvia, para describir, ha crecido muchísimo, el presupuesto se mida como se mida, pero hablar de resultados requiere un debate un poquito más profundo que solamente mirar el ranking de las pruebas PISA o pruebas estandarizadas, y tendríamos que pensar, en todo caso debatir entre todos, si hemos logrado en ese mecanismo de lo que podría ser integración y movilidad social. Tendría muchísimo más para decir, pero simplemente para terminar, porque ya vino todo el peso del tiempo sobre mí, alguna reflexión final vinculada a la necesidad de que si el debate importante es para qué queremos recursos, y que los recursos los necesitamos, y que formulamos propuestas para alcanzarlo, es la necesidad de la transformación de esa realidad de la que también habló Mario, de esa reforma, de ese cambio social. Pues ese cambio social, entiendo, requiere un nuevo relato. En una oportunidad, cuando triunfa Donald Trump en las elecciones, vuelve a tener mucha repercusión un libro que escribió George Lakoff, que se denomina No pienses en un elefante. Él hace 35 años que dice que empieza la clase haciendo esa pregunta y fracasa con total éxito. Porque solo nombrar el elefante viene el bicho grande con orejas y trompa la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que las ideas, las palabras son marcos referenciales. Los marcos referenciales evocan ideas, evocan conceptos. Y referirnos a los mismos marcos conceptuales que combatimos nos hacen nuevamente evocar y discutir sobre el relato de los demás. Y de lo que se trata en el proceso de la transformación social, de esa transformación de la realidad, es que nosotros a partir de ahora construyamos un nuevo relato propio de la enseñanza, mucho más allá, inspirado en esta plataforma, si se quiere, vinculada a los derechos, al goce de derechos, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que es la política la capaz de transformar esa realidad. Y para eso necesitamos estar todos juntos. Y eso significa, el elemento táctico y estratégico para avanzar, siempre va a ser avanzar en unidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al economista Pablo Darrocha. Algunos también conceptos de los tantos que ha vertido en su exposición. La economía es el bienestar social inspirado en los derechos. Podemos gozar de los derechos cuando la política garantiza el cumplimiento, decía Darrocha, de una agenda de derechos. Hizo referencia al 6% del Producto Bruto Interno como umbral mínimo. La educación cumple un papel fundamental en la transformación social y en este sentido construir un nuevo relato vinculado al goce de derechos y tener presente, por lo tanto, el rol de la política.